Quizá lo más interesante de este capítulo es que tal vez a propósito o tal vez sin darse cuenta, Tomosaki empezó a aplicar bastante bien la psicología tanto para sí mismo intentando ser más proactivo, pero también para con los demás, logrando que una persona en específico se empiece a sentir celosa por él, al darse cuenta que no es la única que ve de manera especial a nuestro protagonista. Pero antes de iniciar a fondo les quiero pedir que se suscriban a mi canal donde siempre hablamos de anime, manga y novelas ligeras. Todas las semanas subo contenido nuevo, por lo que agradecería mucho que me ayudaran a llegar a los 1000 suscriptores antes de que termine el año. Ahora sí, comencemos. La premisa inicial de este episodio y de todo el arco en general, por lo que nos han dejado ver, parece que estará completamente basada en el acto principal del festival cultural, la obra de teatro. Si les soy honesto, en las romcom escolares ya es muy poco lo que pienso se puede innovar alrededor de esta idea. Masamune o Juliet fueron los últimos que les vi utilizarlo y tampoco es que fuesen arcos específicamente divertidos, donde la obra destacase por sobre otros momentos. Pero de todos modos, sí fueron buenos capítulos por la calidad que ya tenían desde un inicio cada uno de esos mangas. De todos modos, el capítulo comienza con una reunión sobre lo que se actuará en la obra de teatro, donde Fumiya, como el más proactivo del grupo, propone que deberían representar un cuento original, a lo que la mayoría está de acuerdo, pero posponen la creación de dicha historia para la siguiente reunión. Entonces, al terminar, cada uno va por su lado, y como la casa de Mimimi queda muy cerca de la de Tomosaki, se propone cumplir la misión que le había encargado a Aoi para su Instagram. A partir de aquí, el capítulo se divide en dos partes, siendo la primera la cita con Minami y la segunda la conversación con Kikuchi. Continuando con la historia de la primera, de manera razonablemente confiada en mi opinión, le pregunta a Nanami si es que tiene ganas de acompañarlo a comer ramen. Mimi acepta y aquí se arma tremendo problema para conseguir la misión de la foto. Todo se empieza a complicar cuando ella pide otra cosa, por lo que a fuerzas tendría que invitarle del suyo. Pero además, por estar tan concentrado en que Mimimi no sospeche de sus intenciones detrás de la salida, a la par que hacerla sentir cómoda, termina fregándola en casi todo lo que podría salir mal. Primero se equivoca en las fotos, por lo que toma cientos y aparte borrosas, por lo que la chica queda demasiado confundida, aunque no pierde su dinámica con él. Luego acierta en no acobardarse cuando le intenta devolver el favor invitándole de su gyoza, pero inmediatamente al ver que estaba a punto de terminar y él ni siquiera había empezado, se tragó el ramen de golpe y prácticamente terminó convulsionando en el proceso. Y terminó medio revelando sus intenciones de ser considerado con ella. Lo más adictivo de esta parte, al menos para mí, es ver a Minami intentando descubrir toda la situación en la que terminó envuelta. El chico que le gusta la invitó a salir y está sorprendentemente mucho más confiado que de costumbre para hacer más cosas que de costumbre, pero ya hizo mínimo 2 movimientos raros a los cuales no supo exactamente cómo reaccionar. Luego de llegar a casa, Fumiya recibe un mensaje de Fuka, que le pide su opinión de la nueva novela que acababa de escribir, por lo que al día siguiente tenemos una transición mientras lo recibe, y de paso a la salida logra quedarse a solas con Tama, no sin antes recibir una regañada de Aoi para que avance en sus tareas, por lo que aprovecha para tomarse fotos graciosas con ella, siendo hasta ahora la más exitosa de sus misiones sin duda. Una vez que lee los cuentos de Kikuchi, compenetran muy bien sus opiniones sobre lo que les parece cada uno, o con qué intención fueron escritos, hasta que llegan al cuento del dragón, que no estaba muy terminado que digamos, y le causa vergüenza a la pobre Fuka que él lo haya leído porque fue un error que se lo haya entregado, haciendo en el proceso una épica referencia a lo que seguro sintió Akasaka cuando escribió el horrible arco del rescate de los Shinomiya en Kaguya-sama. Como sea, y volviendo a la realidad, Tomosaki le propone a Fuka presentar el cuento como guión para la obra original que él le planteó al comité, por lo que muy tímidamente acepta. Lo más picante viene con que es la propia Fuka al lado de Tomosaki quien expone la idea en la siguiente reunión, a pesar de no ser parte del comité, dejando realmente preocupada a Mimi sobre qué tanto se han acercado estos dos sin que ella se haya dado cuenta y por qué es que se tienen tanta confianza ahora.
Finalmente Misuzawa le propone a Tomosaki ir al festival femenino de su senpai, lo que desencadenará en el futuro una de mis escenas favoritas de la novela, aunque para eso haya que esperar un poco más. Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo 7 de Tomosaki-kun, espero que les haya gustado mucho el video, no olviden seguirme en mis redes sociales donde de vez en cuando divago de animanga que nos subo al canal o algún otro tema off topic como Tokusatsu. Entonces, nos veremos hasta la próxima.